Pues muy bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a nuestro séptimo encuentro en el marco de la celebración del mes de la Biblia de la Arquidiócesis Primada de México, la escucha de Dios como experiencia de vida del discípulo misionero. Como recordarán, hemos venido reflexionando sobre la importancia capital de la escucha de Dios en la vida del discípulo misionero, de acuerdo con las líneas teológicas y espirituales que la Sagrada Escritura nos revela. Primero reflexionamos sobre las características de la escucha de Dios en Abraham, en Moisés, después en el libro de los Proverbios, en los profetas, en los Salmos, en el Evangelio de Lucas y en el último encuentro en el libro de Jonás. En esta ocasión, el padre Carlos Rivas nos guiará en la fascinante experiencia del encuentro con Dios en el corazón de los jóvenes. Pero antes, dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, escuchando un canto en la voz del grupo Twice Music, Tu Palabra. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y
Señor Jesús, hermano misericordioso de todos los hombres, que eres la palabra encarnada, envía tu Espíritu para que abra nuestras mentes y corazones y podamos recibir con gozo y esperanza el mensaje de vida que contiene la Sagrada Escritura. Amén. Pues tenemos hoy el gusto, el privilegio de contar con el padre Carlos Rivas Gutiérrez, quien es responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional en la Arquidiócesis Primada de México, para presentarnos este tema, ofrecernos esta reflexión, conferencia sobre el encuentro con Dios en el corazón de los jóvenes. Muchas gracias, Padre Carlos, por haber aceptado esta invitación y adelante, por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes un poco de la fe y sobre todo en un mes que estamos concluyendo, del que esperamos que sea el mismo Señor el que nos abrace y nos permita pues seguir poniendo todas nuestras intenciones, todo nuestro corazón en lo que Él nos provoca. Y quisiera iniciar con esta breve cita del Eclesiastés 11, del 9 al 10. Eclesiastés 11, del 9 al 10, que se dirige especialmente a los jóvenes. Sabemos que estas palabras que denotan sabiduría intentan mostrarle al hombre lo más genuino en su camino hacia la felicidad, a todo hombre, por supuesto, a toda persona que está abierta a la experiencia de la palabra. Y la experiencia de la palabra, bueno, se dirige a todos, pero también se dirige de manera particular a los jóvenes. Por eso este texto me parece bello. Eclesiastés 11, del 9 al 10, dice: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Quisiera que nos detuviéramos un poquito en este texto. Es contemplar cómo la palabra de Dios de manera específica en este libro que nos muestra la profundidad y la belleza de la sabiduría de Dios se dirige especialmente a los jóvenes. Eclesiastés 11, del 9 al 10. A veces en algunas homilías, les digo yo, es necesario que nos tatuemos en la frente algunos textos bíblicos que nos ayuden a tener como claridad de nuestro camino y que nos orienten, ¿verdad? Para no perdernos, para saber que estamos en el camino de Dios, a pesar de nuestros tropiezos y de nuestras debilidades, que esto es muy humano, esto es muy propio de nuestra naturaleza humana. Y sin duda, a pesar de ello y con todo ello, el Señor no deja de invitarnos, no deja de provocarnos. Por eso lo voy a repetir, tengámoslo presente. Eclesiastés 11, del 9 al 10. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Fíjense, lo primero que invita el Señor mismo a través de su palabra es a tener conciencia de esta etapa de la vida que se esfuma en un santiamén. Es una etapa que tiene un periodo que ya con el tiempo, la ayuda de la antropología, de la sociología, de la psicología, va tomando características, se va dejando la infancia, empieza el periodo de la adolescencia hacia los 12 años, se van madurando la personalidad, se va reconfigurando la persona, el sujeto va tomando una identidad más clara y luego viene el momento de las decisiones, la etapa académica, el momento del trabajo, las distintas circunstancias por las que cada joven atraviesa. Y luego viene ya un periodo de la edad adulta joven, donde ya se van asentando muchas cosas, pero empiezan a adquirirse otro estilo de responsabilidades. Piensen por un momento cómo les ha ido a ustedes en ese proceso, cómo les fue, cómo les está yendo ahora, cómo había cosas que podían hacer con mayor facilidad, con mayor libertad, porque como estudiante, como hijo de casa, sin tantas responsabilidades, había mucho tiempo. Bueno, el Señor nos centra para descubrir
la belleza de la juventud, disfruta de tu juventud y pone en el centro la vocación por excelencia del hombre. Sé feliz, sean felices. Por eso es tan bello este texto de Eclesiastés. Y sigan los impulsos del corazón. Bueno, alguno podrá decir, a veces el corazón nos impulsa a cosas un poco descabelladas, ¿no? A veces puede estarnos impulsando a sueños irrealizables. Bueno, en la etapa de la juventud uno puede descubrir que el corazón, cuando se va formando adecuadamente, cuando vamos teniendo una visión clara de la vida, cuando hay elementos positivos que han estado allí enriqueciéndonos, surgen impulsos, impulsos que la mayoría de las veces son positivos e impulsos que nos van a ayudar a crecer. Es bello, por eso la provocación de este primer texto. Y lo pongo como preámbulo, porque habrá jóvenes a lo largo de la Sagrada Escritura que estarán dispuestos a responder o no, a resistirse o no a lo que le provoca su corazón. Por eso este preámbulo, Eclesiastés, nos ayuda primero a descubrir la vocación del joven, disfrutar la juventud. Luego, ser felices. ¿Para qué vivimos cada etapa de la vida así? Para ser felices, pero en la juventud es la etapa maravillosa, privilegiada para ser felices. La felicidad no llega, ¿verdad? No es algo que va a llegar de repente. La felicidad se construye, la felicidad se decide, la felicidad está acompañada de buenos momentos, de buenas decisiones, de personas adecuadas, de buenos amigos, de experiencias positivas. La felicidad se va construyendo y en la juventud es donde se estabiliza, se puede ir configurando, nos podrá ayudar a enfrentar las situaciones de la vida. Hay otras situaciones que nos ponen en jaque, ¿no? Que nos limitan como para decidir. Bueno, en la juventud nos invita el libro del Eclesiastés a permanecer con el corazón atento, abierto, para seguir sus impulsos. Y luego dice, gocen de la vida. No es gozar de la vida sin más, ¿verdad? No, no es esta expresión que nos invita a hacer todas las experiencias como si se tratara de experimentarlo todo. No, no. El gozar de la vida está unido a disfrutar la juventud, a ser feliz y a dejarnos llevar por el corazón, lo que nos impulsa en el corazón. Recordemos que en la sabiduría bíblica, el corazón no tiene esta connotación que nosotros le damos de tipo afectiva solamente, ¿no? Como si fuera solo una manera de expresar las emociones, los sentimientos y los afectos. Desde la perspectiva bíblica, el corazón es algo más. El corazón es la sede de las decisiones, del razonamiento, del juicio. El corazón en la Sagrada Escritura y sobre todo la nota del Antiguo Testamento que después en el Nuevo Testamento se comprenderá mejor con la expresión que en Jesucristo toma mayor consistencia lo que significa la conversión, que es un cambio de mentalidad. Justo la expresión corazón está hablando de la mentalidad, de lo que sucede en nuestros pensamientos. No existía en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En la cultura del Antiguo Testamento, un conocimiento tan exquisito como lo tenemos ahora del cerebro humano, ¿no? De entender sus procesos sinápticos y de entender lo que se realiza en los procesos cerebrales, neuronales, ¿no? Esto no se tenía claro porque no se conocía, no había neurólogos, no había la posibilidad que hoy las ciencias nos permiten, pero se tenía claridad. El corazón es el lugar donde se discierne la palabra de Dios, se discierne la vida, se vive, se experimenta, se decide, se opera también la voluntad, ¿no? Cuando la palabra de Dios en este libro, el Eclesiastés, invita a los jóvenes a seguir los impulsos del corazón, es a descubrir cómo Dios que reside en el corazón, en la conciencia, está impulsándonos siempre al bien, a la felicidad. Por eso, al final, esta expresión, gocen la vida. Y luego sigue, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Y entonces advierte una tentación en la juventud. Dirá San Pablo en otro texto bellísimo, todo nos está permitido, pero no todo es lícito. Todo lo podemos realizar, pero no todo lo que realicemos es algo bueno, algo justo, algo que nos edifique. Habrá la tentación
de realizar actos que en lugar de edificar destruyan, que en lugar de liberarnos nos esclavicen, que en lugar de motivarnos a ir hacia adelante nos hagan retroceder. Por eso el momento del discernimiento en la juventud es muy importante y que nos ayuda a discernir, pues no solamente es nuestra familia, en nuestro caso como comunidad cristiana es la iglesia que nos va animando a discernir con mayores criterios lo que hay que realizar en la vida. Por eso viene enseguida una advertencia en el Eclesiastés, pero tengan presente, dice la Escritura, que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Y ciertamente, tener delante el juicio de Dios por nuestras acciones debe motivarnos, debe llenarnos de esperanza. No es mirar la vida con temor porque basta con que cometa un error y entonces el castigo y parece que nos paraliza. No, al contrario, es tener delante al Señor y descubrir que la meta definitiva será ser plenamente plenos en Él. La felicidad, entonces, se va construyendo asumiendo decisiones adecuadas en la vida, para que todo lo que realicemos sea agradable a Dios, sea conforme a su voluntad. Esto es lo buscamos todos, pero el momento de la juventud es un momento privilegiado. Dice, porque Dios nos juzgará por todo lo que hagamos. Y luego insiste el Eclesiastés, no se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Híjole, ustedes, si comprenden las etapas del desarrollo humano, que estoy seguro que sí, o que las han estudiado, que las viven y las experimentan, descubren que en la adolescencia el mal genio puede ser una cuestión de todos los días, ¿no? El mal genio, como estos cambios repentinos donde de repente podemos pensar que estamos muy bien, que está todo caminando y de un momento a otro el humor cambia, nos exacerbamos, nos complicamos la vida y entonces cometemos errores y faltas. Dicen, no se dejen llevar por el mal genio. El mal genio, pues lo tenemos todos, somos seres humanos, ¿no? Y a veces como seres humanos, por el mal genio, por una provocación, podemos herir con nuestras palabras, podemos lastimar con nuestras palabras, podemos hacer cosas o decir cosas que en lugar de edificar destruyan. Y esto lo hacemos todos y siempre hemos de estar atentos, ya sea porque somos jóvenes inexpertos y no controlamos bien nuestras emociones, o porque somos adultos y de repente nos agarran en los 5 minutos y ya dijimos alguna palabra que no es adecuada, o ya lastimamos, o ya generamos algún tipo de crisis. Bueno, esto es muy humano, no podemos nosotros juzgar como una persona perversa quien tiene un momento de mal genio, sino más bien comprender la situación. Y en la juventud lo que toca es comprender, ¿no? Comprender. Pero hay que tener cuidado, dice el Eclesiastés, del mal genio. Y no permitan que el cuerpo los lleve por sus deseos y los conduzca a pecar. Otra etapa compleja, la juventud, ¿no? El dominio de uno mismo, el dominio del cuerpo. Se dice de la juventud que es una etapa de crisis. Todo en la vida es crisis, por supuesto. Pero la etapa de la juventud requiere ser acompañada de un modo especial. Por eso, dedicar un tiempo bello a concluir este periodo de discernimiento a través de la escritura, poniendo nuestra atención en los jóvenes es muy bello. Porque como jóvenes hemos de estar siempre abiertos, dispuestos a dejarnos acompañar y acompañar para discernir con claridad lo que está bien de lo que está mal. Y más aún, identificar lo que sentimos y cómo lo sentimos. ¿Dónde es donde reaccionamos? Reaccionamos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos manifiesta lo que somos. Recuerden ustedes que desde la teología bíblica del cuerpo, nosotros no tenemos un cuerpo, como si fuera un accesorio, ¿no? Nosotros somos un cuerpo, somos un espíritu encarnado. Nuestro espíritu encarnado, lo que somos, alma, cuerpo, alma espiritual, este cuerpo, creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, constituye una realidad única que Dios ha creado de manera particular para que expresemos nuestra realidad, lo que somos en esta historia llena de muchos momentos complejos y bellos. Y como es nuestro cuerpo el vehículo de nuestras expresiones, porque en esto manifestamos en nuestro tiempo lo que somos, pues hemos de cuidar lo que sentimos.
hemos de cuidar también nuestros impulsos, cuidar mucho nuestra afectividad. Y la afectividad se muestra y manifiesta de muchas maneras, ¿no? No solamente en la parte emocional conducida por los sentimientos o que puede tener también una connotación sexual, ¿no? Por supuesto que la sexualidad humana es una expresión bella, donada por Dios, para que pueda ser vivida y enriquecida con todo lo que Él nos da en plenitud, ya sea en la vida del matrimonio y entonces la familia, los hijos, vivir la plenitud de la sexualidad conyugal o en la vida célibe, ¿no? Que guarda otra dimensión, que no se reduce a la genitalidad, sino que se abre una expresión de la sexualidad, del cuidado, de la procuración, etcétera, ¿no? En nuestro cuerpo manifestamos esto que nos ayuda a realizarnos como personas y como hijos de Dios. Pero cuando las cosas se equivocan, cuando el discernimiento se equivoca, cuando nos dominan las emociones, los sentimientos o se desordenan los afectos, tendemos a lastimar y a lastimarnos y desordenamos todos. Todo se desordena, ¿no? Nuestra procuración del bien, nuestro amor hacia las demás personas, a nuestros amigos, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, cuando se desordena, entonces hacemos que nuestro cuerpo exprese no gracia, sino pecado. Por eso es muy bello esto como preámbulo, ¿no? Y cuiden sus deseos para que no los conduzcan a pecar, tomando en cuenta que cuando nos dominan, porque estamos inmaduros, porque necesitamos ser acompañados y no dejamos que nos acompañen en la juventud o no estamos atentos a acompañar en la juventud, podemos cometer los peores errores, dice el Eclesiastés. Finalmente, en este último versículo, los peores errores los comete uno cuando está joven. Y esto lo hace de manera general la Sagrada Escritura, ¿no? Evidentemente uno comete errores, puede cometer graves errores en cualquier otro momento de la vida, no es exclusivo de la juventud, pero ciertamente cuando los impulsos son lo que dominan, los afectos desordenados es lo que domina, los sentimientos no ubicados de manera adecuada son lo que domina, entonces nos podemos volver violentos o difíciles, conducimos nuestra afectividad al pecado, ¿no? Lo que somos al pecado, nuestra realidad humana que está conducida a la plenitud de la felicidad, la hacemos una oportunidad para pecar. Qué bonito es este texto del Eclesiastés 11, del 9 al 10. Fíjense, dos versículos profundamente ricos y bellos. Sé que pues la charla va de aquí para allá en este momento solamente, pero cada uno reflexione lo que significa esto. Si estás joven, bueno, vívelo con claridad, disciérnelo en este momento y piensa, ¿cómo estoy viviendo yo mi juventud? ¿Estoy siendo feliz? ¿Me dejo conducir por lo que el corazón me dicta? ¿Estoy dispuesto a valorar lo que Dios me da y todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para que goce la vida? ¿Mm? ¿Tengo presente a Dios en cada acto que realizo, en cada pensamiento, en cada palabra, en las obras de mis manos, de mis pies, de mi cuerpo? Estoy consciente de que Dios está siendo para mí un referente que me permitirá discernir y después en el juicio de Dios valorar si mis obras buenas me acompañan o aquellas que he cometido deliberadamente, mis pecados pesan más en mi vida o en mi juventud. Bueno, no podemos quedarnos atorados allí de manera pesimista, ¿no? La invitación es más bien positiva, ¿no? Una invitación que nos ayuda a tener claridad de la grandeza de la gracia que Dios nos ha dado. Bueno, gozar nuestra juventud o gozar el periodo de la juventud y sobre todo una invitación a cuidar de la juventud, ¿no? Los adultos, los catequistas, los ministros de la Eucaristía, los agentes, todos los fieles bautizados, tenemos una gran responsabilidad de cuidar, de conducir, de procurar, ¿no? La parroquia se convierte en un ambiente muy bonito, muy bello, para que tengamos en cuenta este detalle, ¿no? Como arquidiócesis hemos estado también insistiendo mucho en esta dimensión de la pastoral juvenil vocacional.
Y no porque sea lo único importante, sino porque estamos cuidando que en el corazón de los jóvenes nazca la experiencia de Dios, que le dé fundamento a su vida espiritual y que ellos sean los continuadores de esta experiencia. Por eso es tan importante que todos nos preocupemos y nos dejemos interpelar. Y Eclesiastés 11 del 9 al 10. Siempre que digo tatúenselo, no va, falta por ahí el que dirá, padre, pero es que eso de tatuarse es pecado. Bueno, ya ese sería tema de otra discusión, si es pecado o no es pecado tatuarse desde la doctrina católica, pero ese es otro tema, ¿no? Yo, mi recomendación, evidentemente, pues es solo una invitación a tener muy presente la belleza de este texto del Eclesiastés, sabiduría de Dios que nos permite orientarnos. Bien, quisiera poner atención en algunos personajes que conocemos todos y que en la Sagrada Escritura nos hablan con mucha claridad de cómo Dios se sirve de jóvenes, de jóvenes. Y en la Sagrada Escritura encontramos muchos testimonios. Quisiera que tuviéramos un momento, quien tenga ahí su Biblia, ¿verdad? Y quiera revisar el libro de Daniel, bueno, todo el libro de Daniel, pero sobre todo la primera parte, descubrimos a un personaje que en el Antiguo Testamento adquiere una relevancia particular. En su adolescencia, a Daniel los babilonios lo tomaron cautivo y lo pusieron en una educación babilónica. Esto fue fuerte porque recordemos que el destierro y lo que significa para Israel estar sometido a una cultura extraña pone en riesgo la fe en el único Dios vivo y verdadero. Lo que quiso hacer Babilonia fue erradicar cualquier identidad israelita que tuviera Daniel. Pareciera que el sistema escolar funcionara para eso, ¿no? Imaginen ahora nuestra cultura educativa. Daniel vive en Babilonia lo que quizá vivimos muchos de nosotros en la secundaria, la preparatoria y la universidad. Babilonia significó para Daniel un momento de discernimiento y de crisis, porque reeducaba para abandonar la fe de sus padres y para adoptar la ideología, decimos ahora, la ideología o en ese momento el pensamiento único babilónico. Ahí hay un joven Daniel. Aún así, él se mantuvo firme, se negó a comer la comida que le presentaban, que lo profanaría. Ante el riesgo de muerte se niega, pero el Señor recompensa su fidelidad. Y esta fidelidad, que es difícil en la etapa de la juventud cuando te están reeducando, Daniel el profeta, eh, termina afectando eh, el cambio por su fidelidad, no solo de su manera de entender la fe y de seguir desde las bases que se le habían entregado, sino que cambia la dinámica de los que le rodean, ¿no? Hay un pasaje curioso en Daniel 1:16 que por respetar el principio de fidelidad, incluso por el comer, él cambia la dieta del palacio, ¿no? Daniel. Pienso en este joven por decir algunos de la Sagrada Escritura. Quisiera que nos detuviéramos en otro gran testimonio. Uno que va a ser por la autoridad que se le va a entregar enviado como profeta, Jeremías. Con tan solo 17 años, Jeremías se encuentra llamado a la posición de profeta. Los nombres que les estoy dando, más allá de ir a toda la narrativa bíblica, es descubrir la edad que tenían. A veces podemos pensar en los grandes personajes bíblicos como personas ancianas, ¿no? Como si todos hubieran sido Abraham, ¿no? Todos sabemos y conocemos la historia de Abraham que aparece en el libro del Génesis al final, ¿no?
¿Quién es Abraham? El padre en la fe. Y sabemos que era ya un anciano, y sabemos que su esposo era una anciana. Y con ello se hace la promesa por excelencia del gran pueblo que iba a ser constituido por su descendencia. Y parece que estos personajes ancianos son la estatura, la medida de todos los personajes de la escritura, cuando en realidad no es así. La que encontramos en la mayoría de los casos son jóvenes. Claro, la edad en la que se vivía o la etapa de vida o el límite de la vida, pues no tenía los alcances que tenemos ahora, ¿no? Las situaciones de enfermedad, de las guerras, etcétera, ponían a las personas en crisis en sus procesos vitales. Se maduraba muy rápido, por supuesto, pero poner atención en la edad, ¿no? Jeremías, cuando es llamado a ser profeta, tenía 17 años y es enviado a profetizar en medio de la crisis de Israel. Los profetas en general, sabemos muy bien, entran en juego en medio de las crisis y van a denunciar con claridad las infidelidades. Imagínense ustedes cuando un joven se para enfrente de nosotros, los que ya estamos adultos, y de repente empieza a poner las cartas sobre la mesa o echarnos en cara nuestras infidelidades, nuestros tropiezos. Nosotros, adultos, podemos sentirnos interpelados negativamente y pensar que la denuncia de un joven no tiene autoridad. De hecho, es natural en la experiencia de los profetas resistirse al envío. Esta es la experiencia general de los profetas. Son escogidos por Dios porque Él quiere a quien Él quiere y los escoge a la edad que tengan, no importa tampoco a qué se dedican, sino que los va a capacitar para hablar en su nombre. Y estos se van a resistir. Es natural la resistencia. Van a estar al frente de la comunidad para anunciar cosas que no son siempre agradables. Los jóvenes nos interpelan, siempre nos interpelan. Y por supuesto, cuando las cosas no van bien, no siempre se recibe de modo positivo, ¿no? Siempre es un problema, pero es una riqueza, una belleza, la oportunidad que Dios da para poder entrar en diálogo, en comunión. Los jóvenes pueden hablar en nombre de Dios. Dios les permite tener la capacidad de afrontar las adversidades y no poner resistencia. Jeremías. Vamos a regresar un poquito. Quise poner porque las edades son interesantes, ¿no? Pero otros personajes. Pensemos, siguiendo en el Antiguo Testamento, en otro jovencito que es de las 12 tribus de Israel, una historia conocida por todos. José, así llamado el soñador. Cuando es llevado a Egipto después de que sus hermanos pues tienen envidia y pensaron matarlo, pero al final no deciden hacerlo, y este es conducido a Egipto. Se dice que el joven José tenía apenas también 17 años. Y a su corta edad fue capaz de conquistar la voluntad no solo del faraón, sino de todo un pueblo. Pensemos en la edad de estos jóvenes. Cuando descubrimos cómo Dios escoge a los pequeños, no solamente pensamos en los pobres y no solamente pensamos en aquellos que han sido descartados o desterrados o excluidos, pensamos también en los que van apenas en un proceso de maduración. José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto. José se comportó de una forma magistral en todo, aun cuando tuvo momentos de riesgo. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje? Quienes han leído la historia de José el Soñador, la recordarán, o si no, les pido que la lean, la relean. La esposa de este jefe de la casa, Potifar, quiere seducir a José. Y José,
con la juventud que lo caracteriza, no deja de ser humano. Con la misión que tiene, no deja de manifestar la debilidad de cualquiera, pero se mantiene fiel, se mantiene recto en todo momento, no se deja seducir. El faraón exalta a este personaje no solo porque le ayuda a discernir qué va a hacer ante la crisis de su pueblo, sino por la sabiduría que manifiesta a su corta edad. Dios sin duda no deja de manifestarse con su autoridad en la sencillez, en la simplicidad, en la pequeñez. Todos nos podemos sentir pequeños de muchas maneras, es verdad. Y lo somos, verdaderamente lo somos, pequeños. Pero en las manos de Dios somos capaces de ofrecer una experiencia que va más allá de nuestros propios límites. Esta es la experiencia de los profetas, dos grandes profetas. Hablé de estos dos primeros profetas, de Daniel y de Jeremías, porque son el referente de lo que es el Señor, lo que será el Señor, la experiencia de la juventud de Cristo mismo. Bueno, pero eh, fuerza de Dios para manifestar la fidelidad. ¿Qué hace? ¿Qué hacen estos personajes que tienen una edad juvenil? Manifestar la fidelidad de Dios. Es posible mantenerse firmes, es posible ser fieles, es posible ser rectos ante las tentaciones, es posible decir no ante una situación que pudo haber sido dramática. Imaginen ustedes que José se hubiera permitido entrar en una relación en la que complicara su relación con Potifar. Habría sido el fin para José y no se habría desarrollado la historia de salvación. Por José pueden estar sus hermanos en Egipto y permanecer seguros. Después ya cambiará la historia, pero solo es en este contexto que es posible que se realicen grandes obras por la fidelidad de los pequeños. Y esto es muy importante. Podemos nosotros sentirnos muy tentados por muchas cosas. La tentación forma parte de nuestra historia. Dios nos la permite porque en medio de la tentación podamos reiterar nuestra fidelidad. Dios no quiere para nosotros el mal, por supuesto que no lo quiere, y no quiere ponernos en riesgo, ni nuestra vida, ni nada de lo que acontece. Permite que sucedan estas cosas porque en ellas nos vamos también nosotros construyendo. Pensemos en otro grande del Antiguo Testamento, Samuel. Este era aún más joven que José. De hecho, era conocido como el niño Samuel. Él fue dedicado a la obra del templo por su madre Ana. Como niño, ¿se acuerdan ustedes? Oyó la voz del Señor. Samuel, Samuel, ¿no? Samuel, Samuel. ¿Se acuerdan ustedes de este texto? Y esta capacidad de Samuel por el ambiente que lo rodea, el templo, por el sacerdote que lo acompaña y por estar abierto a la experiencia de Dios, lo hace el profeta más respetable en el tiempo de la transición entre los jueces y la monarquía. Bueno, estoy diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Suponiendo un poco de cultura bíblica, pero hacer un recorrido bíblico exhaustivo nos pone en crisis, ¿no? Pero será importante descubrir los personajes, la importancia fundamental de estos pequeños en una edad joven, incluso infantil, que están ya poniéndose delante de Dios. Samuel, Samuel. Otro gran personaje en el Antiguo Testamento. Uno por el que se consideraba no iba a acontecer gran cosa, es más, ni siquiera había sido presentado para que pudiera ser considerado autoridad. David. ¿Quién no conoce la historia del rey David, no? Bueno, cantamos las mañanitas, pero la historia de David, el rey más importante de toda la historia de Israel, fuerte, valiente, se dice de él un hombre conforme al corazón de Dios. Pero empezó su vida en el anonimato, apenas un pastorcito.
cuando buscan al rey para que sea ungido, cuando se desea en la experiencia del pueblo tener un rey como los otros reyes de la tierra, y entonces va el gran profeta a buscar a este rey, eh, pareciera que no se esperaba mucho una respuesta favorable de un personaje que vivía en el anonimato, David. Pasó sus días alabando al Señor, seguramente, vio cómo Dios lo libraba de los peligros en el campo, pero Dios lo fortalece, lo usa para fortificar a su nación. Es el rey por excelencia, es la figura del rey. Empezará la monarquía con David, ¿no? Dios se va a manifestar en su palabra. En él será constituido su pueblo, será protegido ante las amenazas de los otros pueblos, pero sin duda con sus limitaciones. Se hace famoso porque eh, en su pequeñez y debilidad es capaz de, de matar a el gigante, el filisteo Goliat. Estas historias, por supuesto, son significativas y son relevantes para la fe de cada uno de nosotros. Es importante descubrir que no estamos ante personajes ya hechos, adultos, con una trayectoria, sino jóvenes, pequeños, llenos de incertidumbres, fieles, pero también tentados, ¿no? Una experiencia que transforma radicalmente la historia del pueblo. David, la monarquía. Pensemos en otro personaje, joven, el rey Josías. El nombre de Josías es conocido en nuestros días porque era uno de los pocos reyes buenos en la historia de Israel y de Judá. Se caracterizó por el temor al Señor. Empezó a reinar con la tierna edad de 8 años. Un niño. Fíjense, ¿dónde se manifiesta la grandeza y el poder de Dios? En los pequeños. Parece poco lógico, ¿no? En la perspectiva de toda la historia de la salvación, pero la lógica de Dios no es la lógica nuestra. Y en los pequeños Dios realiza grandes cosas. Josías, este joven rey, llevó a cabo una gran reforma que hace que el pueblo retome con mucha pasión la ley, el culto, que no se distraiga en cosas secundarias, que pueda poner su atención en lo importante. ¿Cuántas veces necesitaremos de un Josías que nos esté invitando continuamente a regresar a lo que es importante, a no perdernos entre tantas circunstancias que desorientan lo que es importante, lo que es valioso, lo que da fundamento, recordar la alianza que ha hecho el Señor con su pueblo y recordar la belleza de su ley? Cumplir su ley es renovar la alianza y es permanecer fieles. Bueno, un personaje que sin duda vale la pena descubrir y redescubrir en el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a pasar a otros personajes que también llaman poderosamente nuestra atención. Y quisiera, así en general, hablar de ahora el Nuevo Testamento. Hay entre los apóstoles, ustedes recordarán, la mayoría eran personas de edad madura, por lo menos eso sabemos de Andrés, de su hermano, eh, de Pedro, de Santiago, pero hay un personaje que así se caracteriza en el Nuevo Testamento como el discípulo amado, Juan. Se tiende a pensar que Juan, seguramente al ser llamado por el Señor, apenas tendría 17 años cuando empieza a seguir a Cristo. Y pensemos en la vocación de los apóstoles, cada uno con una historia particular, con una visión del reino de Dios particular. Unos querían rescatar a fuerza de las armas,
el poderío y entonces destronar a Israel e instaurar de nuevo el poder de Israel, su rey, ¿no? Y conquistarlo con el Mesías poderoso que iba a ser Jesucristo. Y bueno, cada uno se va a confrontar de manera personal con la idea interior que se hizo del Mesías y del mesianismo que va a representar Jesucristo, con lo que realmente viene a instalar el Señor, que no es un reino de violencia, sino es un reino que tiene como nota el amor, ¿no? Y de esto da cuenta Juan. Recordemos no solamente el Evangelio, donde él mismo se pone en el pecho de Jesús, ¿no? En esta hermosa narración de la última cena, ¿no? Donde él mismo da cuenta de la cercanía afectuosa con el Señor. Este cuidado especial, no solo de Jesús, sino también de los apóstoles, del discípulo amado, el más joven, el único que va a permanecer custodiado hasta su muerte natural, ¿no? Él nos regalará no solamente el Evangelio, la comunidad de San Juan, las cartas que son bellísimas, sino también el Apocalipsis, ¿no? Donde las visiones que el Señor le permite tener nos ayudan a comprender la riqueza de esta comunidad cristiana que va tomando poco a poco todas sus dimensiones, ¿no? Va mirándose no solamente en este mundo, sino contemplando lo que le espera, lo que anhela, lo que sueña, y en esta belleza del texto del Apocalipsis. Pero Juan, un joven que empieza a seguir a Jesús desde los 17 años. Aquí valdría hacernos una pregunta. ¿A qué edad empezaste a seguir a Jesús? ¿A qué edad te sentiste motivado, cautivado para a seguir a Jesucristo? Si te das cuenta, podemos hablar de un montón de personajes, por supuesto, nos llevaríamos mucho tiempo, pero quiero resaltar detalles así particulares de estos personajes porque eh, dan cuenta de una experiencia radical que cambia fundamentalmente su vida y la vida de los que lo rodean por responder a una llamada y ser fieles. Juan, sabemos, significa para nosotros el discípulo más joven. Él era el pequeño entre los apóstoles. Seguramente con todos sus anhelos y sus deseos de la juventud, supo discernir lo que valía la pena y supo descubrir en Jesucristo el centro. Jesús sabe tomar la vida de Juan, sabe conducir la vida de Juan de un modo especial. Se convierte no solo en un predicador y pastor, sino el que da testimonio de un modo bellísimo de lo que significa este amor tierno, este amor que caracteriza esencialmente lo que Dios es, ¿no? De él tenemos esta expresión, por definición, Dios es amor, ¿no? En sus cartas, pero expresan pues una sensibilidad que va custodiada de un llamado que Dios le hace en la juventud y que después va madurándose. Juan. Pensemos en otro personaje, ya de la vida del apóstol Pablo, un texto muy bello. Y voy a regresar finalmente a hablar de un texto del Evangelio donde Jesús va a darnos algunas pistas para descubrir la belleza de esta apertura a la palabra de Dios, a que esta palabra nos permita discernir con claridad nuestra vida y nos conduzca a la felicidad plena. Y por eso lo dejo al final, ¿no? Este pastor llamado Timoteo. Si ustedes van a 1 Timoteo 4:12, va a hacerle una advertencia a Pablo para que él descubra la riqueza de su juventud. Podemos pensar que este pastor joven tendría apenas 25 años cuando empezó a pastorear. Este joven fue establecido pastor de una comunidad por Pablo y lo hace además columna del Evangelio y le permite a él no tener miedo por la fragilidad y la debilidad de su juventud. Y advierte en 1 Timoteo
4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice San Pablo, sino que sea ejemplo para los creyentes, con su palabra, con tu conducta, con tu amor, con tu espíritu, con tu fe y con tu pureza. Primera de Timoteo 4:12, ¿no? Timoteo, un joven que Dios quiso usar, la palabra permítase, ¿no? Porque pues nos sentimos instrumentos para edificar a la iglesia de Cristo. Timoteo, la juventud, como una característica fundamental, una muestra de la pequeñez desde la que Dios construye y desde la que Dios nos llama a responder. Así que no hay pretexto, ¿no? O sea, imagínense ustedes, cuando nosotros invitamos a los jóvenes o los jóvenes los impulsamos a tomar iniciativas, a estar más presentes en la actividad pastoral, a que se involucren con sus ideas, con sus proyectos, a que sean protagonistas, ¿no? Estamos nosotros mostrando la confianza que Dios ha tenido siempre en los pequeños. Y aclaro, ¿no? Repito, los pequeños no solo son aquellos excluidos, descartados, o los pobres, ¿no? Aquellos que por una situación de injusticia también son marginados. También la pequeñez en el proceso humano, ¿no? La juventud es un proceso de pequeñez que requiere acompañamiento, como la infancia y también como la vulnerabilidad de la edad adulta ya en su plenitud. Pero allí Dios sabe edificar con firmeza, hablar con contundencia y con claridad. Jóvenes, jóvenes por su edad, hablando de esta etapa, ¿no? De la juventud. Yo sé que todos nos sentimos jóvenes siempre, ¿no? Esto, pues siempre lo tenemos muy presente. Mientras el corazón siga joven, aunque nuestro cuerpo ya empiece a manifestar sus achaques, pues seguiremos manifestando la frescura del Evangelio, ¿no? Pero eh, hablar de la etapa juvenil, de la etapa de la juventud, también requiere mirarla desde la belleza que Dios otorga en esta etapa para que Él manifieste también su grandeza, su poder, su sabiduría. Y se traduce todo lo que Dios hace a través de estos pequeños como un servicio a su pueblo, un servicio a nosotros, a cada uno de nosotros, para edificar su iglesia, ¿no? Timoteo. Bien, quisiera preguntarles cómo vamos hasta aquí, pero pues yo espero que bien, ¿verdad? Yo espero que bien. Finalmente, porque no quiero abusar de ustedes y llenarlos de muchas ideas, sino más bien de manifestar la belleza de esta etapa y cómo Dios se ha servido de infinidad de hombres y mujeres también. En la Sagrada Escritura se da cuenta de esto, jóvenes, para desde allí edificar a su pueblo, recordarles eh, la belleza de la alianza, el recordarles la importancia de la ley y luego con Cristo, Él mismo inaugura una etapa nueva, Él mismo joven hace experiencia, nos permite hacer experiencia del poder de Dios y de la belleza de Dios en este muchacho que se convierte en el gran predicador, la presencia viva de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado, en su palabra manifiesta la belleza y la juventud de Dios, que nos cautiva en cualquier etapa de nuestra vida, pero que es capaz de cautivar el corazón de los jóvenes. Y hay un encuentro muy significativo, y con esto termino. Jesús en su predicación se encuentra con un joven. Seguramente ya saben ustedes eh, de qué pasaje estoy hablando, ¿verdad? Del joven rico. Quisiera que tomáramos el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 y siguientes hasta el 20, pues hasta el 22, para no entrar en la última parte sobre los ricos, ¿no? Hasta el 22, esta narrativa. eh, Jesús se encuentra con un joven, pues con una intención muy buena, muy sincero, pero con una grave dificultad, ¿no? Quisiera que respiremos un momento, ¿verdad? Porque primero, pues no veo a nadie. Segundo, es difícil como la interacción solo con la pantalla. A veces aunque ya estamos acostumbrados, de repente es difícil, ¿no? Solo
hacer aquí un monólogo, parece, pero quisiera que ojalá estén ahí hojeando su Biblia, ¿verdad? Y puedan ustedes ver ahí Mateo 19 del 16 y siguientes. eh, este texto que no deja de ser actual, no deja de ser provocativo, bello, importante. Dice el Evangelio de Mateo. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo. El joven le dijo, todo esto lo hago desde pequeño. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque tenía muchos bienes. El texto es muy bello por todo lo que significa este encuentro del joven, que no se nos da su nombre y tampoco se nos dice su edad, ¿no? Pero de lo que sí sabemos es que tenía muchos bienes. Hay una actitud sincera en este joven. Quiere encontrarse con el Señor y quiere ser perfecto. Fíjense, hay algo muy bueno. Él quiere ser perfecto. Cumple cabalmente la ley. Fíjense, esto es muy interesante. Este joven ha reducido su relación con Dios a una serie de normas, al cumplimiento de los preceptos. Redujo la relación con Dios, que es la verdadera religión, es decir, el modo adecuado en el que el hombre con todo su ser se relaciona con Dios y permite que esta relación sea viva y dinámica, reduce la religión a un sistema doctrinal, donde lo único necesario es cumplir con las normas. Este joven nos enseña mucho sobre fe y sobre religión. Tiene una concepción equivocada de su relación con Dios. Y podemos decir, ¿cómo? Pues no se supone que cumpliendo los mandamientos uno es una buena persona. Pues fíjate que no. Aquí la cuestión no es cumplir. Aquí el tema no es si tienes palomita en todo lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? O los principios de moral, los principios doctrinales, si vas a misa el domingo, si... No es este el tema fundamental. El joven que aquí se nos narra eh, puede ser muy celoso, un gran observante, ¿no? Pero en realidad está viviendo el mínimo, solo cumplir. Y esto puede ser una tentación para todos, para los jóvenes también. Vivir una relación con Dios que se reduce solo a obedecer principios, a seguir normas, a regirse solo por lo que la doctrina, así sin más presentada o entendida fríamente, puede decir o exigir, cuando en realidad esto es importante, pero no es el centro de la relación. Nosotros no seguimos a Jesús porque nos parece bella toda su doctrina o porque las normas son adecuadas a mi manera de vivir y entonces las cumplo sin más. Seguimos a Jesús porque lo hemos descubierto a Él. Y esta es la riqueza del encuentro. Este joven necesita deshacerse de aquello que le está impidiendo ser pleno. Tiene lleno el corazón de riquezas. No se deja cautivar por el Señor. No es capaz de escuchar lo que está pidiéndole el Señor, porque sus riquezas lo mantienen atorado. Y de este joven se nos dice que tenía muchos bienes, ¿no? Bienes materiales, quizá
Nosotros no estamos llenos de bienes materiales, o los jóvenes en general no pueden presumir que tengan muchos bienes en general, ¿no? Pero cuando el corazón está lleno de otras riquezas que no permiten descubrir la belleza del encuentro con Jesucristo, el corazón se entristece. Esto es muy bonito de este texto. Mostrarnos que ante la belleza de Jesús, incluso en la juventud, podemos quedarnos entristecidos, no por lo que implica la persona de Jesús, sino por la concepción que tenemos de Él, de la fe, de la religión, de la iglesia, como si se tratara de cumplir una serie de preceptos, de principios, y a veces nosotros podemos predicar así, la fe como una serie de principios y de preceptos que hay que cumplir, y si no los cumples, te vas a condenar, ¿no? Cuando el joven se acerca, quiere ser perfecto, ¿no? Busca la santidad, quiere verdaderamente ser pleno, quiere descubrirse delante de Dios. Lleva una vida buena, no podemos negar que lleva una vida buena, pero hay algo que en el corazón no le permite ser libre. Y San Pablo lo dirá en otro momento, cuando las leyes y las normas nos someten bajo su yugo, pareciera que en lugar de hacernos libres nos esclavizan, porque pensamos que la fe se reduce a cumplir preceptos, principios, cuando en realidad lo que significa en su sentido más profundo es vivir una relación de intimidad, de amistad, que nos hace libres y que nos permite vivir en plenitud. Esto que el Eclesiastés ya anunciaba desde el inicio, ser felices. Y a la felicidad le estorban las cosas, le estorban los tesoros de este mundo, porque estos ensombrecen el llamado a nuestra verdadera felicidad, nos hacen entristecernos. ¿Qué debo hacer?, le dice a Jesús este joven. ¿Qué debo hacer? Debemos dejar que nuestro corazón quede vacío de aquello que entorpece una relación libre con el Señor. La exigencia inmediata era vender todo lo que tenía, deshazte de todo lo que tienes. Aquello iba a implicar para este joven renunciar a su estilo de vida. Y el estilo de vida de este joven seguramente estaba eh, eh, muy encumbrado de mucho reconocimiento, de mucha responsabilidad. Había mucho que que podía perder. De hecho, por eso se entristece. Pero esto que en el exterior veía como como eh, algo que lo entristecía, algo que no podía renunciar a ello, en el interior lo mantenía esclavo, ¿no? Su corazón estaba esclavo. No podía abrir plenamente su corazón a la escucha del Señor. Y este es el tema fundamental, y con eso termino, para no alargarme de más. Cuando estamos dispuestos a escuchar al Señor, hemos de hacerlo con un corazón libre, libre de un montón de cosas, libre de prejuicios, libre de ideologías, libre de muchas riquezas que aparentemente nos dan felicidad, libre incluso de pensar que estamos en este mundo para ocupar grandes puestos, grandes privilegios. Cuando estamos preocupados por esas cosas, estamos igual que este joven, no por los bienes materiales que podamos tener, sino porque llenamos el corazón de riquezas innecesarias. Es necesario sacarlas, venderlas, es decir, deshacernos de ellas, que éstas no entorpezcan nuestro encuentro con el Señor, que no nos permitan a la hora de encontrarnos con Él entristecernos, cuando debería ser el momento más pleno, cuando encontrarnos con Cristo nos permite ser libres plenamente. Escuchar al Señor, que es el primero de los mandamientos, ya desde el Génesis y después el Deuteronomio nos lo recordará. Escuchar al Señor significa estar bien dispuestos desde el corazón, que nada nos esclavice, que nada nos mantenga atados a este mundo, aunque necesitamos de las cosas, es verdad, pero estas son solo medios, no es el fin, ni tampoco los puestos o los grandes privilegios que podamos alcanzar por el trabajo, por nuestras capacidades, por sepa Dios qué cosas, tampoco son el fin, son solo medios que nos ayuden a escucharlo a Él, para que el corazón no se entristezca. Si no, de nada vale
de nada sirve, de nada valdría la predicación de la iglesia si no nos ayuda a descubrir la verdadera riqueza que está en el Señor. Es el Señor. Es en Él donde podemos ser verdaderamente libres, plenos, perfectos. Le pregunta a este joven maestro, ¿qué debo hacer para encontrar lo bueno? Le dice, oh maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser perfecto? ¿No? Y no se trata de mirar hacia el exterior en primer lugar, sino al interior. ¿Qué debo dejar? ¿A qué debo renunciar para ser perfecto? No por las cosas buenas que hago, sino por aquello que me impide vivir en libertad, ¿no? Escuchar al Señor en la juventud nos permite tomar el camino más bello, lleno de piedras y de tropiezos, pero el más bello porque es liberador y nos hace auténticos delante de nosotros mismos, delante de Dios y delante de la comunidad. Y si estamos dispuestos a hacerlo, una vez que escuchemos su voz, regresaremos contentos, no como este joven tristes, sino contentos porque hemos descubierto nuestra verdadera felicidad, ¿no? Pues con estos ejemplos, con estos detalles, espero haber ayudado un poquito a valorar esta experiencia de la juventud como oportunidad para encontrarnos con el Señor, ¿no? Como el mejor momento para dejar que Él nos cautive y nos libere interiormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Carlos. Pues no sé si alguien tuviera alguna pregunta para ir terminando este encuentro. Si alguien tuviera alguna pregunta, que levante la mano para irnos en ese orden. Tenemos chance de algunas dos, o sí, dos preguntas, yo creo, para no extendernos tanto. Nadie quiere preguntar, oye. Creo que todo quedó muy claro. Pues, pues bien, si no hay preguntas, pues vamos a ir concluyendo nuestro encuentro del día de hoy. Te agradezco mucho, Padre Carlos. Siempre es necesario volver a mirar la palabra con estos ojos de asombro, ¿no? Como es la característica de la juventud, ¿no? Que nos asombran las cosas, pues queremos entrar en tantas cosas cuando uno es joven y la palabra de Dios siempre nos está infundiendo estas ganas de emprender nuevos caminos, nuevas experiencias y pues acompañar a los jóvenes en este descubrimiento, en esta escucha atenta de la palabra del Señor, pues siempre será muy oportuno. Te agradezco mucho, Padre, esta intervención, tu participación. Y pues bueno, vamos a ir concluyendo nuestra sesión. Si puedes terminar con la bendición, Padre, y después les doy un avisito. ¿Sí? Por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues gracias, Padre. Y bueno, pues a las personas que han estado acompañándonos hoy, les recuerdo que nos veremos en el último encuentro de estos encuentros que hemos ido organizando con motivo del mes de la Biblia, el jueves 3 de octubre, con el tema La escucha de Dios en la lección divina. Vamos a organizarlo a modo de taller para ir conociendo pues a profundidad la estructura y el dinamismo de la lección divina como una herramienta privilegiada para el encuentro personal y comunitario con Dios y pues para ponerlo al servicio también de la pastoral y de la evangelización en la iglesia. Pues muchísimas gracias, que tengan un buen descanso. Gracias, Padre, nos estaremos viendo después. Hasta luego.